Muy buena gente, estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a estar comentando la nueva información de Pixels, y es que tenemos una actualización y un anuncio del panel de tareas en camino. Tenemos también 3 eventos, que es el X-Space, que es el espacio de Twitter, el 2 de julio. Luego tenemos el AMA Session el 3 de julio, como siempre, a la misma hora de siempre. Y luego tenemos el sábado, que sería el 6 de julio, tendríamos lo que es la fiesta energética de las ratas del metro, que sería energía grande, ¿vale? Que sería básicamente una fiesta de energía grande, que será en el campo de fútbol. Luego tenemos también los LAN Owners, que tienen un snapshot este 3 de julio, este miércoles, justo cuando acabe el AMA Session del miércoles, pues justo ahí harán el snap, ¿vale? También, bueno, nos recuerda que si alquilas tu terreno a través de servicios, pues obviamente pues perderás el snapshot. Y luego tenemos por aquí un anuncio, que este es el anuncio que nos han comentado anteriormente, en el que nos comentan que, bueno, pues que tienen una actualización, que acaban de sacar una actualización en el panel de tareas para impulsar los incentivos a los jugadores de nivel superior. No nos dice nada de LAN Owners ni nada, entonces supongo yo que de LAN Owners no habrán dicho nada y, o sea, no habrán tocado nada, y la gente VIP pues supongo que seguirá igual y ya está. Lo de la gente VIP, bueno, más o menos lo entiendo porque ya tienen esas 3 misiones especiales que solo tienes si eres VIP y bueno, y las misiones VIP de por sí, pero los LAN Owners no entiendo por qué no han tocado nada, porque me parece muy poco lo que nos dan para tener una LAN, pero bueno. Cabe decir que yo estaba a punto de vender mi LAN, no la he vendido porque, punto 1, no me la compra nadie, ya que pues nadie quiere una LAN, y punto 2, como es el snapshot, pues he decidido guardármela y pues cuando pase el snapshot ya veré qué hago, pero vamos, si no cambia las cosas seguramente la venda. Y bueno, pues eso, que si veis que no he vendido la LAN es por eso, porque como punto 1 no me la compra nadie, pues porque nadie la quiere, la he puesto a un floor price, en plan a un precio base, entonces, y nadie la compra pues porque nadie quiere una LAN. Bueno, dicho esto, vamos a seguir, y es que nos dicen que, bueno, que comenzarán a ver estos cambios después del reinicio, o sea, se refieren al reinicio que viene ahora, que justo ahora mismo estoy grabando el vídeo y queda 1 hora, entonces pues en el reinicio de hoy veremos estos cambios supuestamente, según nos dicen por aquí. Luego ha dicho que Luke publicará un artículo mañana con una inmersión más profunda en nuestras actualizaciones y planes. Por ahora, esto es lo que necesitas saber. El capítulo 2 ha sido un éxito hasta ahora. Las sesiones de juego y la XP obtenida han aumentado considerablemente. Aquí están las estadísticas y bueno, nos da las estadísticas de que las sesiones de juego aumentó un 158%, que la XP obtenida al completar tareas de Pixel son 133 millones, que la suma de XP obtenida al completar cualquier tarea en la última semana es de 846 millones de XP. Y no sé, a ver, yo creo que también tiene que ver con que han aumentado los bots, pero bueno, según ellos es un éxito, ahí ya no sé. Yo creo que éxito como tal no es, pero bueno. Ellos nos dicen por aquí que el capítulo 2 ha sido un éxito. Entonces, bueno, obviamente esto ellos lo sacan con las estadísticas de jugadores y demás, que ya os digo, prácticamente la mitad de la gente que juega a Pixel son bots. Entonces, no sé, pero bueno, ya cada uno que opina lo que quiera, ahí ya me da igual, la verdad. Bueno, luego nos dice que el capítulo 2 rompió todos los bots, lo cual para que costen nos encantó. Tampoco queremos bots, ahora están surgiendo nuevos bots y estamos implementando cambios sistemáticos para desalentar este comportamiento. Dicen que bueno, que ellos también prevén los bots, que están usando controles internos, captchas y demás. Y que bueno, que su objetivo es que la actividad de los bots pues que no sea económicamente sostenible y pues que su objetivo es acabar con los bots en general, ¿no? Ya digo, un KIC, ya lo dije en el anterior vídeo, un KIC vendría muy bien, aunque hay mucha gente que dice que hay gente que vende KICs y demás. Yo no sé dónde habéis visto que la gente venda KIC, porque KIC significa vender tu identidad a una persona, y yo no sé, yo no le pondría valor a mi identidad sinceramente, pero bueno, a mí hay gente que me ha dejado por los comentarios y por Discord y demás que por 4,50 te puedes comprar un KIC. Yo no sé en qué país será eso, pero me parece una locura que una persona venda su identidad por 4,50, pero bueno, yo ya digo, un KIC yo creo que resolvería, no el problema completamente, pero más o menos yo creo que resolvería el problema completamente. O sea, a lo mejor habría alguna gente que cogería a su abuelo o a su abuela o lo que sea y se crearía una multicuenta, pero no es lo mismo 20 multicuentas que una multicuenta. Entonces no lo resolvería completamente, pero parcialmente sí. Entonces, bueno, ya digo, un KIC pues estaría interesante. Luego también nos dicen que bueno, que quieren recompensar a los jugadores leales, invertidos y de alto nivel. Con esta actualización del panel de tareas pretendemos hacer precisamente eso. Hemos sopesado los incentivos para los jugadores de mayor nivel. Continuaremos reequilibrando el panel de tareas hasta que se sienta bien. Luego nos dice bueno, que nos aseguremos de prestar atención a la cuenta de X de Twitter de Luke, y bueno, nos deja su link de Twitter de Luke y demás, que dice que van a profundizar un poco en nuestra próxima fase de desarrollo, sistemas de juego, monetización y optimización, pulir y preparar los píxeles para su adopción generalizada y demás. Entonces bueno, pues ya no han dicho mucho más. Luego también dejan el Twitter de Heidi, o sea, aquí nos han hecho una promo que es alucinante, pero bueno, realmente cualquier persona que juegue
juegue Pixel sabe cuál es el Twitter de Heidi y de Luke, pero bueno, no sé, ahí nos han dejado su Twitter y demás. Yo personalmente siempre suelo revisar el Twitter de Luke, el de Heidi no tanto porque Heidi no suele comentar nada, suele hacer como bromas y cosas así, chistes y no sé qué, y suele subir fotos de sus blogs, entonces yo a Heidi no le suelo mirar el Twitter porque no suele comentar nada en cuanto a Pixels, mientras que Luke sí que pues siempre comenta cosas de Web3, de Pixels y demás. Entonces, bueno, esto sería toda la información. Ya os digo, no hay mucha más información, no nos han dicho mucho más. Creo que publicaron otro post diciendo que, bueno, que reconocen que el tablero no está bien y que lo actualizarán en breve y demás, que esto fue antes de todo esto que os he leído y demás. Entonces, bueno, pues fuera de eso, pues no hay nada más. Luego también, antes de terminar el vídeo, quería deciros que, bueno, que la LAN, pues si habéis visto que se ha cerrado o que han desaparecido las cosas es porque la iba a vender, pero pues como está el snapshot y supuestamente dicen que van a arreglar el juego, pues de momento estoy esperando al snapshot y depende de lo que digan en este AMA Session, pues seguramente la venda, no sé. O sea, la idea de la LAN es venderla, pero como están diciendo que van a arreglar el juego y que no sé qué, pues yo qué sé. Pues aquí como un tonto, ¿no? Viendo a ver qué pasa, ¿no? Pero ya digo, la LAN está ahora mismo abierta para todo el mundo, está completamente llena de minas, así que pues el que quiera usar las minas y demás, seguramente lo cambie algunas minas por árboles, entonces seguramente será una LAN de minas y de árboles, ¿vale? De todas formas, dejadme en los comentarios qué os gustaría más. Es que cultivos no me gusta porque tengo que estar todo el rato eliminándolos y poniéndolos porque hay gente que deja los cultivos durante 5 o 6 horas o incluso un día y entonces pues siempre tengo que estar quitando cultivos, poniéndolos y demás. Esto ya lo expliqué en el vídeo anterior. Hay gente que se dedica a cultivar cosas, a irse y lo hacen simplemente para molestar a los landowners o simplemente para molestar a los demás, ¿no? Yo creo que lo hacen más para molestar a los landowners, pero bueno, en parte joden a todo el mundo, ¿no? Joden tanto al landowner como a la gente que está cultivando y demás, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, gente, esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, tenéis mi Discord en la descripción para estar al tanto de todas las noticias de Pixel, ya sabéis que siempre comento por ahí las cosas, lo traduzco todo y lo pongo por el apartado de noticias Pixel, ¿vale? Luego también tenemos el chat de Pixel Chat, también tenemos un chat para Axie Infinity y demás. Bueno, entonces lo tenéis en la descripción como siempre, no me enrollo mucho. Dejad un pedazo de like, dejadme en los comentarios qué os parece todos estos anuncios que han hecho los de Pixels. Hay algunas cosas que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, ya os leo en los comentarios, así que dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.